Gracias a Dios, ¿verdad? Por los tiempos que nos da, que podemos adorarlo. Que es un privilegio que podamos adorar al Señor, ¿sí o no? Y que tengamos la libertad de poder hacerlo, ¿verdad? Porque fíjense que muchas veces donde nos limitamos para expresar en nuestra adoración, a veces somos nosotros mismos y a veces bueno, pero es que no sé, ¿y qué dirán, no? Pues que digan lo que quieran. Evidentemente hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay una dirección y hay un tiempo para todo. Hay tiempos donde levantamos la voz, hay tiempos donde aplaudimos, hasta brincamos de alegría, ¿verdad? Otros momentos son de quietud, son de mucha suavidad. Y qué rico es cuando vamos siguiendo esa dirección, ¿sí o no? Es una delicia porque Él está en medio de nosotros. O sea, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros no debemos de tomar placer en sí mismo en el tiempo. Ay, qué bonito tiempo, ay, qué bonita canción, ay, esta sí, ay, esta se siente acá adentro, ¿verdad? No, o sea, nuestro gozo es el que estamos adorando a Dios, y nuestro privilegio es de que Él nos permite que nos acerquemos a Él y que no nos cae un rayo que bien no lo merecemos. ¿Sí me explico? Sin embargo, es tan bueno que nos deja que nos acerquemos y nos abraza y nos consuela. ¿Sí? Y es un buen momento para ponerse bien ahí con Él siempre. Siempre. No hay otro mejor lugar, ¿sí?, para ponerse bien que estando delante de Él ahí en el trono de la gracia, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a ver el tema número 15. Seguimos con esta serie Venga tu reino, y es la tercera parte del tema que iniciamos, ¿verdad?, de la verdadera felicidad. Estamos con esta parte de las bienaventuranzas. Entonces, bueno, ya para estas alturas, al menos en teoría, ya debemos de tener en claro en qué consiste la verdadera felicidad, ¿sí? Es decir, la importancia que tiene para el Señor, al punto de que Mateo, cuando inspirado, ¿verdad?, movido por el Espíritu Santo, cuando arma todo el mensaje, vamos a decirlo así, todo su libro, sistematiza, pone en los capítulos, bueno, para nosotros son capítulos. En aquel momento Él no dijo, este es capítulo tal, versículo tal, eso ya fueron 1000 y cacho años después. Pero pone todo junto, lo que nosotros entendemos como capítulos 5, 6 y 7, como si fuera un mismo mensaje, aunque fueron distintos mensajes a lo largo de mucho tiempo, pero Él lo puso de manera ordenada, de manera sistemática, y por alguna razón el Espíritu Santo le inspiró a lo primero que puso son bien las bienaventuranzas. Es decir, ya nuestra conducta, los valores que tenemos dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, los que hemos creído, empieza por ahí. Y pues hay algunas características, ahora sí que de carácter de aquellos que están en el reino, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito del tema anterior, de la semana pasada, en donde mencionábamos que la verdadera felicidad es contraria al egoísmo, ¿se acuerdan? Es contraria, es lo más contrario al egoísmo. Y, por cierto, tiene el egoísmo, como mencionamos, una capacidad impresionante de corromper, de destruir, mire, cualquier tipo de relación. No solamente una relación humana, pero nuestra relación con Dios. El egoísmo tiene una capacidad de destrucción impresionante. Si no, usted nada más voltee y vea hacia afuera. Si no, qué tristeza tener que decir esto, pero piense en el hogar. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cuál es la razón? Una de las razones principales por los que hay roces y por los que hay unos encontronazos, no iba a decir encuentros, sino encontronazos en casa.
no es a causa del egoísmo y yo tengo derecho y como dijimos, ¿no? Ahora sí que lo mío es mío y si te descuidas, lo tuyo también es mío. Entonces, si bien todos queremos y buscamos ser felices, que como dije, eso es algo genuino y de hecho Dios nos cableó para eso. Cuando nos formó, cuando nos creó, ¿verdad? Él nos creó e hizo que tuviéramos no solamente la necesidad y no solamente la capacidad de ser felices, pero la capacidad de disfrutar de todo aquello que Él nos dio. No en vano, el lugar en donde puso al hombre se llamaba, ¿cómo? Edén. ¿Pero sabe lo que quiere decir Edén? Delicias. Ahí estar, o sea, y poder disfrutar. No tiene ningún sentido estar en un lugar hermoso y no disfrutar de él, ¿sí? Entonces, el hecho de que Dios nos haya cableado así, que nos haya formado así, escuche bien, fuimos hechos a imagen de Dios. Hablamos que Dios es Dios feliz, que es bienaventurado, que es muy dichoso, que hay un gozo en Él, ¿sí? Que no se encuentra en nadie más. Y que la verdadera felicidad, y ahorita voy a llegar para allá, es precisamente cuando Él nos comunica su felicidad, cuando Él nos da esa felicidad por medio de su vida que Él ha puesto en nosotros. Entonces esto es muy importante de que nosotros lo tengamos presente, ¿sí? Cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, que tenga la vida de Él. En ese tener nosotros la vida de Cristo, Él nos comunica esa felicidad que no depende de ninguna circunstancia. Porque como hemos visto, aún las bienaventuranzas van, pero si se dan de frente contra todo el concepto de felicidad que existe, ¿sí o no? Porque el concepto de felicidad es pare de sufrir. Y dentro del Señor las circunstancias son secundarias. Es cierto que cuando Dios nos creó y cuando Dios estableció todo, no había pecado. Y ahorita nosotros necesitamos entender que contratiempos que se tienen, que, déjenme ponerlo claro, pecado en donde se incurre y todas las consecuencias que esto acarrea, ¿sí? Como cuando se ponen unos dominós, ¿verdad? Y tiras una ficha y se va todo, ¿ok? Debido a eso es el pecado, pero Dios no lo creó, Dios no lo pensó así. Sin embargo, estamos muy por encima de eso, porque tenemos su vida. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Y en su infinita gracia, en su amor y en misericordia, nos ha dado todo, dice la palabra, para que lo disfrutemos. Sí, anote esto ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Se lo voy a leer en la nueva versión viva, en la nueva Biblia viva, perdón, que es una versión dinámica. Yo les he explicado esto, lo que son las versiones textuales, como Reina Valera, como la Nueva Biblia de las Américas, es decir, que la traducción va del koiné, o en su caso del arameo o del hebreo, ¿sí? Directamente al castellano o al griego, ¿sí? Va palabra por palabra, pero que traducciones como estas o como la nueva versión internacional es una mezcla por ahí, la nueva traducción viviente, hay otras versiones que no son textuales, que son dinámicas, que no son tan precisas, pero está bien porque te dejan ver, te traducen la idea. O sea, no van palabra por palabra, sino idea por idea, concepto por concepto, y nos da una claridad, ¿sí? Sin embargo, yo siempre les recomendaré para estudiar y que su lectura sea una Biblia textual, y si pueden leerlo una textual y una dinámica, que puedan leer 2 o 3 veces el mismo pasaje, no les hace ningún daño, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, se lee así en esta versión:
Di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en las efímeras riquezas, sino en Dios. Pero fíjense la siguiente parte, que siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué nos da todas las cosas? Para que las disfrutemos. Si nos prospera, que lo disfrutemos, no para hacernos egoístas, porque también necesitamos encontrar placer y un disfrute en dar, en compartir, en ser generosos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo es, porque Él es generoso, punto. ¿Estamos aquí? Entonces comentamos que en esencia, estoy en la introducción un poquitín, comentamos que en esencia todo el aparato mercadológico, ¿verdad?, lleva a asociar todos los productos que busca vender con la felicidad. ¿Se da cuenta de eso? No hay ningún producto que te quieran vender, que salga la publicidad que es, mira, si tú compras esto vas a ser bien miserable. ¿Sí? Esta chamarra, esta chaqueta, ¿verdad? Cuando la compres te vas a ver horrible y te vas a deprimir. Y tú, ay, esa quiero. Bueno, si a lo mejor alguien sí dice, sí, quiero esa porque no está bien de la cabeza. No le sube agua al tinaco, ¿verdad? Pero de manera normal, de manera consciente, asocian el producto con la felicidad y de una manera muy sutil al mismo tiempo que muy contundente, queda en la mente. ¿Sí? Queda en la mente. Pues eso es mercadotecnia en esencia. O sea, mercadotecnia no es vender, mercadotecnia es que pongan en la mente el producto, nada más, o una idea, nada más. Eso es todo. Y hay mucho trabajo y de eso sí le puedo platicar un rato, pero no vamos a entrar por ahí. Entonces, están los efectos también, ¿verdad? Y todo el efecto es de que la felicidad vendrá precisamente de las cosas que el mundo ofrece. ¿Sí? Cuando en la Biblia hay una advertencia clarísima a los que pertenecemos al reino de Dios en contra de eso, es muy clara. Primera de Juan, anótelo ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, igual se los leo en la Nueva Biblia Viva, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. El que ama al mundo no ama al Padre. O sea, pues lo que está diciendo es, no es nacido de nuevo. Si ama al mundo, no es nacido de nuevo. O sea, porque nada de lo que hay, esta es la razón, nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas, provienen del Padre, sino del mundo. O sea, nada de esto. Y aquí hago una aclaración, cuando se refiere a pasiones sexuales se está refiriendo a pasiones desordenadas, a afectos desordenados. ¿Estamos? Versículo 17. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos. Miren, va a llegar un momento en que todo se va a acabar. Cielo y tierra pasarán. Va a llegar un momento en que el Señor va a juzgar eternamente. Bueno, de hecho ya está juzgado. Sí, ya es cosa, ahora sí que ya es cosa juzgada. Pero ya llegará el tiempo en donde viene la ejecución de esa condena y la erradicación, escuche bien, la erradicación del pecado de toda su creación. Y ahí estaremos nosotros, ya glorificados, y podremos adorar al Señor y estar sin rasgo de pecado, sin debilidades de carácter. ¿No es la gracia a Dios? Sin distracciones por el pecado, sin egoísmos. Y podremos adorar al Señor por la eternidad y disfrutar de Él y de disfrutar de la familia del Señor. Ese es el deseo de Él. Ese es el deseo de Dios. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la idea de que placer y felicidad es lo mismo, no es lo mismo. Placer y felicidad no es lo mismo, pero esa idea está
tan metida, está tan adentro de la mente y de los afectos de la gente, y tristemente está muy metida también en algunos cristianos que, o sea por ignorancia, o sea por necedad, ¿sí? Pero eso va a ocasionar que vayan corriendo por el camino al egoísmo, que anden por sendas donde no deberían de andar, cuando la verdadera felicidad precisamente consiste en eso que mencionamos hace un rato, que Dios le da su felicidad personal a todo aquel que cree, a todo aquel que está caminando precisamente en lo que Él estableció. De ahí las bienaventuranzas, de ahí que empiece con aventuranzas, ¿sí? Por eso la verdadera felicidad, póngame atención en esto, la verdadera felicidad no consiste solamente en poseer la verdad y conocerla, es decir, yo tengo la verdad, sí, yo ya lo tengo aquí, sino en aceptarla y obedecerla. Porque yo puedo conocerla, pero que me entre por una oreja y me salga por el codo, o por otra parte, por donde quiera. Entonces, no se trata de eso, es aceptarla. Y aceptarla es abrazarla, ¿sí? Es creerle a Dios. Aquel que le cree a Dios, ese, y solamente ese, es verdaderamente feliz. Venga conmigo allá a Mateo capítulo 5, versículo 5. Cuando llegue, dígame, ya llegué, o gloria a Dios, o como quiera. Lo voy a leer en la Reina Valera, versión 77. Dice: bienaventurados los apacibles. Bienaventurados, muy felices, muy dichosos. Es decir, Dios mismo le comunica su felicidad personal. ¿A quiénes? A los apacibles. Pero ¿por qué? ¿Por qué los apacibles? Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ver, explíqueme eso, pastor. Nos vamos a tratar. Apacibles también se traduce como mansos, también se traduce como humildes. Es la misma palabra, cualquiera de sus equivalencias, sí, pero es más precisa todavía apacible. Esto es un rasgo de carácter, y debo decir que el ser manso, que el ser apacible, históricamente no es un concepto muy valorado en el mundo. Históricamente no se valora al manso, no se valora al humilde, y se confunde una cosa con otra. Díganme si no. Luego es, pues no seas, en lugar de decir manso con A, la sueltan con E. Pues es como que lo mismo. No es lo mismo, es totalmente distinto, ¿sí? De hecho, el mundo te grita que ser apacible es completamente despreciable, y no es algo nuevo. No es algo nuevo. Eso fue parte de lo que movía a los imperios, ¿sí? Esa es una de las razones por la que el cristianismo en un principio, póngame mucha atención en esto, por favor, era tan menospreciado, porque decían, ¿cómo que me estás hablando de victoria cuando crucificaron a tu Dios? Sí, nomás que al tercer día resucitó y está muy contento. O sea, el evangelio no se queda en que Cristo murió. Eso continúa, resucitó y ascendió a los cielos y vendrá por nosotros. Y después de que venga por nosotros, vendrá, tocará tierra otra vez en su segunda venida, y va a venir con el amansalocos en la mano. Y va a poner en paz, ¿verdad? Y les va a dar su merecido a todos aquellos que lo rechazaron. Por eso la palabra dice, y los que lo vean, las naciones que lo vean, cuando él venga, y se lo lamentarán. O sea, ya no vendrá en buen plan. ¿Me estoy dando a entender? Vendrá con todo, ¿sí? A juzgarles. A esos que dicen, ser manso no está muy bien, es despreciable.
Bueno, pues este montón de despreciables sacudieron al imperio más poderoso en su tiempo. Un montón de despreciables, como usted y como yo. Apacible, manso, humilde. Habla de alguien que no pone resistencia a la voluntad y a los tratos con Dios. No le discute, no encaran a Dios. Señor no dice por aquí, pues por ahí, Señor. ¿Sí? Y me atrevo a decir que esta, sí se entiende la expresión pata de palo, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no? Una expresión, bueno, en México sí se entiende. Pero les voy a explicar porque como ya están aprendiendo bien el español. Les recuerdo que el español que se va a hablar en el cielo es el de México. No, pero acuérdense, bueno, es una expresión muy común. Pata de palo es una debilidad, ¿no? O sea, ahí estás, cualquier cosa y, ¿no? Entonces, una debilidad, me atrevo a decir que esto es la pata de palo de muchos creyentes. Porque nos cuesta trabajo no reaccionar. Nos cuesta trabajo seguir muchas veces las instrucciones más sencillas. Les voy a poner un ejemplo. Está el hermano o la hermana Rugier por ahí, ¿verdad? Y viene usted y él o ella los ven y están bien contentos de verlos. Hola, hermano, ¿cómo estás? Pásale, mira, tenemos esta silla para ti. No, yo quiero esta. Es por acá, mira, pásale. No, yo quiero por acá. Bueno, pero es que por aquí se dispuso. No, yo por acá. Una sencilla instrucción a veces se dan de topes con ella. ¿Sí? O nos damos. Ese rasgo es falta de mansedumbre. Ese rasgo tiene que ver con orgullo. ¿Me está siguiendo? Entonces, porque, bueno, claro que siempre vamos a tener nosotros la razón, ¿verdad? Si me dices por acá, yo te digo por acá porque mi manera es la mejor. ¿Cómo se te ocurre cuestionarla? No la he pensado quizás, ni siquiera, pero si se me ocurrió y la dije, es lo mejor. Y corremos al egoísmo. Choque. Y ahí empiezan los estiras y aflojes. No sé si me están siguiendo. ¿Se entendieron el sarcasmo, verdad? Ahora, el Señor llevó la mansedumbre a un nivel tan alto al que jamás se habían llegado. Y miren que en la Biblia solamente hay 2 personas a las que el Señor dice que ellos eran mansos. El primero fue Moisés y el segundo el Señor. El Señor dice de sí mismo, aprendan de mí que soy manso, y todavía dice y humilde. Y ahí es, o sea, soy apacible, no me opongo a la voluntad, no resisto a la voluntad del Padre, y soy enseñable, aunque lo sabía todo. Pero es su actitud. No sé si me estoy dando a entender, pero el Señor lo llevó al nivel de una combinación perfecta de una calma total, ¿sí? Y una fortaleza absoluta. Porque mansedumbre, ser apacible, el mundo lo ve como una debilidad. Eres manso, es que eres débil. Y es todo lo contrario, no tiene nada que ver mansedumbre con fortaleza. ¿Se recuerdan? El Señor llega. Ahora, ser manso no quiere decir tengo mi opinión propia. Podemos tener nuestra opinión propia, pero va a llegar un momento en que mi opinión va a cruzar espadas con la de Dios. Mi punto es, voy a resistir o cuando veo que voy a cruzar espadas, guardo la mía y no la choco porque sé quién es más fuerte. Y está bien si tenemos una opinión distinta, está bien si pensamos diferente. Qué tragedia que todos pensemos igual. Yo les he dicho muchas veces que donde 2 cabezas están pensando lo mismo, una no está pensando. Porque tenemos distintos ángulos, tenemos distintas perspectivas. Y el Señor mismo llegó, acuérdense, ahí en Getsemaní. Imagínense todo el conflicto. O sea, si es posible, orando, si es posible, ¿qué dijo? Ay, quita de mí esta copa, es decir, este juicio, a eso se está refiriendo. Si fuera posible, o sea, en otras palabras, yo la verdad
no tengo por qué pasar por estas. O sea, tú no tienes por qué darme la espalda a mí. Eternamente hemos estado en una comunión perfecta. O sea, yo no quiero que me des la espalda, porque muchas veces hay quienes dicen, no, es que el Señor ahí estaba temiendo el castigo físico. Probablemente algo de eso como humano, pero Él no estaba enfocado en eso. Él iba a ser separado. ¿Me explico? El Padre le iba a dar la espalda porque estaba llevando nuestro pecado. No porque lo tuviera en Él, pero porque cargó en Él nuestros pecados. Y el Padre hizo esto. Y Él dice, ¿por qué me van a dar la espalda a mí? ¿Por qué me vas a dar la espalda a mí si yo soy absolutamente perfecto y absolutamente santo? ¿Y qué fue? O sea, y Él, aparta de mí esta copa, si fuera posible, dice, pero no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieras. Que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras. Y si Él hubiera decidido, no lo hago, hubiera estado bien, hubiera sido justo. ¿No está siguiendo? Pero no estaríamos aquí. Así de sencillo. Entonces, vean hacia dónde lo llevó. Yo les he puesto el ejemplo de un caballo manso, ¿se acuerdan? Que un caballo manso no es un caballo débil, puede ser un caballo, miren, ustedes han visto aquí, digo, más si se va a la parte de Buckingham, en esa zona, va a poder ver a la policía montada, ¿sí o no? O los guardias de la reina, del rey, no, pues ya la reina ya no va. O los guardias. ¿Cómo son los caballos de la Guardia Real? Son de esos caballos lecheros allá de nuestro pueblo que están así y que se traen los huesos acá y que están así apenas que pujan para dar un paso, pobrecitos. ¿Son así? ¿Cómo están esos caballos? ¿Y cómo son? Tan grandes y todo, pero de carácter, ¿cómo son esos caballos? Ahí usted ve que el jinete lo está jaloneando. No se mueve. No se mueve y el caballo tampoco da un paso, está ahí. O sea, de repente se quedan así, pues para la foto, ¿no? Que nada más el cuello mueven. Pero ves a los caballos de la policía, igual, o sea, miren, yo no sé cuántos de aquí saben montar a caballo, pero traer un caballo en la calle con carros no es sencillo. Traerlo en el rancho donde hay algún que otro ruido, anda uno todo así. Y esto yo lo he visto muchas veces. Sí, que pasan ambulancias o que pasan patrullas que traen la sirena y ¿usted cree que el caballo se descontrola o eso? O sea, de repente es así como que, oye, pero pues todos nos asustamos, ¿no? Y más que suenan durísimos las sirenas, ¿no? Pero no, ahí está, y el jinete solamente nada más le da la indicación y el caballo ahí se queda. A lo mejor quisiera hacer otra cosa, quisiera salir corriendo, pero ahí se queda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese rasgo, ¿sí? Que seamos apacibles, no es debilidad. Ahora, cuando ese caballo está bien fuerte, cuando es necesario meterle al asunto, ¿es débil o no? Te atropella. Pueden poner un puño de gente, el caballo puede pasar corriendo y se los lleva a todos. ¿Sí me explico? Si lo intentan, se los lleva, porque es muy fuerte. Y le están diciendo, por aquí, por ahí se va, porque es manso. Yo les dije cómo, generalmente hace mucho que no voy a montar, pero antes, y ahorita menos, ¿no? Un brinco y se me salen las tripas, ¿no? Pero normalmente, digo, te subes al caballo. Yo lo que hacía es, pues lo empiezas a conocer y sobre todo si no te conoces, si no lo conoces, te subes, ¿verdad? Y
y sale, yo lo que hacía es, ahorita vengo, me voy a comunicar con el animal, y le das una vuelta, y cuando lo mueves con la cadera hacia un lado o hacia el otro, y él se va hacia el lado contrario, ya no digo la rienda, cuando lo haces con la cadera nada más, que le estás dando la indicación con la cadera, y se va hacia el lado contrario, o que si le das frenar se acelera, entonces dices, ok, ahorita vamos a tratar tú y yo, y te lo llevas tantito a dar una vueltecita, y bueno, espuelas no me gustaban, pero sí llegué a usar. Entonces le metes la espuela, sacas el fuete, le das para acá y le pones, y luego hacia el otro lado y le vuelves a dar, ¿sí? Y cada vez que se te quiere jalar hacia el otro lado, se lo vuelves a acomodar, y como no son tontos, entienden, entonces dicen, ok. Cuando dicen, ok, ahora sí ya podemos ir a darnos la vuelta. Ahora sí vamos a disfrutar todos el paseo. ¿Me explico? Bueno, probablemente sea necesario que el Señor le diga a alguno de ustedes, a ver, o a alguno de nosotros, ¿saben qué? Antes de irnos al paseo, necesito tratar algo contigo. Hasta que, ¿es para acá? Ajá, ¿es para allá? Para donde quiera, Señor. No resistir a los tratos de Dios. Porque Dios trata con sus hijos. Con los que no son sus hijos no trata, los deja que hagan lo que quieran. Por eso es, qué feliz, qué dichosos cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Démosle gracias cuando viene la disciplina de Dios. Ay, Señor, gracias. Una cosa es la disciplina y otra cosa es la consecuencia de nuestros pecados. Son dos cosas distintas. Y después entraremos por ahí. Salmo 37, del 4 al 11, es un salmo hermosísimo. Salmo 37, empiezo a leer desde el versículo 4, dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Reina Valera creo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, Reina Valera 60. ¿Sí? Sí, o en Jehová, y el Señor es el mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, muchas veces, hasta un canto, había hace muchísimos años, pero es, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones. Ay, vengo y me deleito con el Señor. Y se ha pensado que ven y deleítate, pon tu delicia en el Señor, está diciendo, ven y ponte a cantar cantos bonitos y adora al Señor. Y si tú adoras al Señor, Él va a conceder las peticiones, Él va a conceder los deseos de tu corazón. La Biblia no está diciendo eso. Cuando dice pon tu delicia, la palabra más literal, pero el sentido que tiene es sé moldeable. Sé moldeable como el oro. Es un material muy moldeable y de unos cuantos gramos de oro puedes estirarlo y estirarlo y estirarlo y estirarlo y estirarlo y estirarlo. ¿Sí sabía eso, verdad? Y si no es de buena calidad el oro, es decir, si tiene suciedades, pues hay que meterlo al horno. Y le va a sacar el cochinero y otra vez, sé moldeable. Porque conforme somos moldeables, ¿sí? Miren, ¿cómo no nos va a dar las peticiones de nuestro corazón si están inclinadas por Él? Si yo deseo hacer su voluntad, ¿cómo no nos va a conceder eso, hermanos? ¿Me está siguiendo? Si yo deseo hacer la voluntad de Dios, ¿qué cree que va a decir el Señor? Sí, amén. Porque en Él son las promesas, sí y amén. ¿Me está siguiendo? Y después dice, encomienda al Señor tu camino. Esto, encomienda al Señor tu camino, no es un ahí te encargo, Señor. Ya no tengo tiempo para ti, pero ahí te encargo, ahí me cuidas. No se está refiriendo a eso. Está diciendo, te entrego mi vida. Vivo para ti, Señor. Qué diferencia, ¿no? Cuando nos detenemos un poquito más. Dice, confía en Él, que Él actuará. Confía en Él, pues está diciendo, le creo a Él. Si Él me dice que es por ahí, me voy por ahí. Y si yo le hago caso, si yo estoy confiando en Él, ¿qué va a hacer Dios? Él responderá a eso que Él dijo.
Versículo 6. Y hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, te va a ir bien. Dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Cuántos pueden decir, me está describiendo? Es que yo quiero paciencia, pero ya. Fíjate. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. No me voy a detener en esto, ¿no? Pero hay quienes hacen de las suyas, quienes hacen mucho daño, le hacen mucho daño a mucha gente y viven como si nada. Y uno se puede desesperar. Y uno puede decir, bueno, si yo le echo ganas, si yo camino contigo, y mira nada más ese sinvergüenza, todo el daño que hizo, todo el daño que ha hecho, ¿sí? Y sigue viviendo como si nada. Y uno quisiera casi meterle oraciones imprecatorias, ¿verdad? Esas oraciones de júzgalo, Señor, rómpele los dientes, que por cierto más adelante dice. Pero no nos corresponde, aunque puede estar ese deseo, pero a veces ese deseo es más en un plan venganza que en un plan justicia de Dios. Entonces por eso no te irrites, o sea, pero qué difícil es, ¿sí o no? ¿Cuántos les han ofendido a un punto en donde dices que no te queda así como que bueno, no pasa nada? O sea, a lo mejor no pasa nada si no tiene mucho impacto, pero si te impactó la vida o la de los tuyos, es así como que apacible. Deja la ira y abandona el furor. Dice, no te irrites, solo harías lo malo. Qué tremendo, ¿no? Oye, pero es que se la ganó. Sí, pero mejor no porque puedes hacer algo mal. Te puedes equivocar, nos podemos equivocar. Dice, porque los malhechores serán exterminados. O sea, estos los que hacen mal, y aquí ya viene el Señor, los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Qué dice en Mateo 5:5? Bienaventurados los apacibles. ¿Por qué? Usted léale. Ok. Todo esto es una referencia. Este salmo es una referencia que el Señor está haciendo ahí. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. ¿Qué se está refiriendo más adelante? No se está refiriendo a esta vida. Probablemente le vaya como en feria y el Señor lo ponga en su lugar en esta vida. Pero si no es en esta vida, hay otra que es más larga. Versículo 11. Pero, digan conmigo, pero los humildes es la misma palabra que manso, es la misma palabra que apacible. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿No le da gracias a Dios por eso? Romanos 4:13 también dice, se lo leo rápido, dice, está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de la obediencia a la ley, porque fíjense, de hecho, ni siquiera había ley con Abraham, no había ley. Voy a decir algo que va a estar así, que a algunos les va a sonar, ¿ah? Pero en el tiempo de Abraham, ¿sí? No había escrituras, no había Biblia. Estaba la fe de él y estaba la promesa de Dios. Las escrituras vinieron alrededor de 500 años después. Pero la palabra, lo que le dijo, Dios a Abraham le alcanzó. Entonces dice, ¿cómo es que iba a recibir toda la tierra? ¿Sí? Él y su descendencia. Dice, en virtud de la justicia que viene por la fe. Es decir, a los que creen en el Señor, a los que le creen al Señor. Porque para ellos es todo. ¿Sí? Para ellos es todo. Los otros no. Pueden tener cosas ahorita, pero no es de ellos.
llegará el momento en que todo eso lo perderán, que no se van a poder llevar nada, que no podrán utilizar nada. ¿Me estás siguiendo? O sea, yo he orado y le he pedido al Señor que nos ayude a dimensionar esto, el peso que tiene y poder decir, híjole, bienaventurados, qué felices, qué dichosos, cuando entendemos esto y toda la herencia que tenemos en el Señor. El calibre de herencia. Como muchas veces nos andamos conformando con cochinaditas cuando tenemos prometido gloria, hermanos. Y no cualquiera. ¿Sí? Versículo 6, Mateo capítulo 5, seguimos leyendo. ¿Quedó claro lo que es mansedumbre? Bienaventurados esos apacibles, ¿sí quedó claro o no? Bueno, dice versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. O sea, les van a dar, ¿qué cosa? De esa hambre y sed de justicia. Ahora, déjeme poner ahí, por ahí, en alguna parte de la historia ha habido quienes han interpretado esto, aún dentro de la iglesia. Aquellos que sufren cualquier tipo de opresión, de violencia, de injusticia, y se ha hecho incluso un movimiento político social. ¿Sí? Ahorita ha habido algo de eso y déjeme decirlo así, no quiero decir que sean cristianos, entonces no voy a decir los cristianos o cristianismo, voy a decir parte de la cristiandad, es decir, muchos que se dicen cristianos, ¿sí? No, aquí nosotros, ¿verdad? Y tenemos sed de justicia. Y ha habido movimientos sociales, de hecho, debo decir esto, no hace mucho, los finales de los 70s quizás empezó, en los 70s se gestó algo, en los 80s reventó más, yo no sé cuántos han oído acerca de la teología de la liberación. ¿Sí? Bueno, esto fue allá en nuestros países, ¿no? Fundamentalmente en Centroamérica. Pero esto fue creación de los jesuitas, esto fue creación ya luego, miren, ahorita no me voy a meter por ahí, pero ya cuando retomemos la escuela bíblica, el siguiente módulo que es teología, vamos a ver muchas de estas cosas. Entonces, en donde decían, no, pues vamos a tomar, ¿verdad?, justicia social, y ponían ahí, de hecho, a lo mejor algunos de ustedes llegaron a ver, ¿no? Pero camisetas o propagandas de Jesús, así como si fuera el Che Guevara, o sea, alguna imagen de Jesús, como si el Che Guevara fuera un dichado de virtudes, y bueno, hasta ahí me quedo. ¿Sí? No sé si me explico, pero no se está refiriendo a esto. ¿Sí? No se está refiriendo a esto. Aquí la palabra justicia, tanto la denotación como la connotación. Denotación quiere decir lo que significa y connotación lo que evoca. ¿Está claro eso o no? Por ejemplo, si yo les digo restaurante, un restaurante, la denotación de un restaurante va a decir, palabras más, palabras menos, ¿no? Un lugar en donde tú vas y tú pagas por la comida, pagas porque te sirvan comida, ¿sí o no? Esa sería la denotación, lo que quiere decir. Pero cuando tú ves restaurante, no te dice lugar en donde tú vas y pagas. ¿Qué es lo que te dice restaurante? ¿Con qué lo asocias? ¿Cuál es la connotación? Comida. ¿Okay? Entonces, tanto la de justicia, tanto lo que quiere decir como la connotación, tiene un sentido muy alto, porque se refiere a la rectitud del carácter moral de Dios. No es decir, esto está bien y esto está mal. Se está refiriendo a la moralidad de Dios. Se está refiriendo al carácter recto de Dios, que no es corrompible, que no es parcial, que es absolutamente recto. Por eso en inglés me gusta la palabra que se traduce justicia, porque no es justice, es righteousness. Hay mucha diferencia. Sí, justicia es justice, es equitativo, ¿no? Que sea parejo. Righteousness es distinto. Eso es rectitud.
Eso es rectitud. Y no existe la palabra, o sea, no existe una palabra precisa en el castellano para righteousness. Tenemos idea, nada más. Entonces no habla de un estado, nos está hablando no de un sentido de, repito, de justicia social. Ay, no, qué injusto. Porque de repente a todos nos salen, miren, cuando alguien nos hace algo que no está bien, decimos inmediatamente qué injusto. Véalo con nuestros hijos. Oye, pero quiero ir con mis amigos, que no sé qué. No. ¿Por qué no? Pues porque no se puede, porque hay que hacer esto. No, es que yo quiero ir. Pues si tú quieres, yo que entiendo y qué bueno que quieres, pero no se puede. ¡Ah, qué injusto! ¿Verdad que sí? ¿Papases y mamases? Ay, eso es muy injusto, porque luego nosotros asumimos que una injusticia es algo que hacen en mi contra que no me gusta a mí, y eso es injusto, porque yo merezco eso. Y eso es orgullo. No sé si me está siguiendo con todo esto. Yo nada más quiero que vea lo enraizado que está el asunto, lo profundo que es el asunto. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ¿a qué justicia se está refiriendo? Pues nos habla de un estado de inocencia que va en conformidad a la voluntad de Dios y que pone a esa persona en la correcta relación con Dios, pero que esa persona no se puede poner a sí misma en esa condición. Es decir, es lo que una persona, ¿verdad? Por eso nos dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de esa justicia. O sea, yo quiero ponerme bien con Dios, pero no puedo hacerlo. No tengo los méritos para hacerlo. Quisiera, pero no puedo. Ay, voy a ser bien religioso. Y sí, ahí estás y te das 20 golpes de pecho y haces tu gimnasia bíblica todas las mañanas, ¿verdad? Y te avientas 5 capítulos y 1 hora de oración y sigues luchando con lo mismo. Aprendiste ya el cristiañol, ¿verdad? O sea, todo el lenguaje, dices, y voy al culto y a veces hasta diezmo y ofrendo, ¿verdad? A veces me veo generoso y a veces sí le contesto allá a Nancy que yo me apunto ahí también con esto, ¿verdad? ¿Y por qué estoy viviendo esto yo? No es justo. Y volteamos con el Señor, así es que como que, ¿qué pasó? Y no está refiriéndose a eso, repito. Está refiriéndose a eso de, miren, es todo lo contrario a lo que hacían los fariseos. Acuérdense, sí, en Romanos 10:3, nada más anótenlo, dice que ellos ignoraban la justicia de Dios procurando establecer la suya propia. O sea, como Dios justifica, lo hago a un lado y yo establezco la mía, pero digo que estoy muy bien. Yo hago mi propio sistema y en ese sistema, en mi mente, no es solamente que yo estoy bien con Dios, es que Dios está bien conmigo. ¿Me está siguiendo? Y el Señor les habló mucho acerca de la justicia. Yo les dije esto. Y acerca de la justicia de los fariseos. Por eso yo les digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Si tú piensas que puedes entrar por tus propios méritos, necesitas algo mayor. Necesitas la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Pues bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque lo voy a saciar, dice. Sí, bienaventurado aquel que entiende que no puede hacer nada para acercarse a Dios en sus propios méritos. Por eso nadie puede acumular buenas obras para alcanzar una posición justa delante de Dios. Nadie. Le voy a leer, así nada más anótelo, Isaías 64:6. Dice, estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Todas nuestras buenas obras son como inmundos harapos. Como hojas de otoño nos decoloramos, nos marchitamos y caemos. Como viento nos arrastran nuestros pecados. O sea, mis mejores obras que yo no son trapos de inmundicia o harapos inmundos. Ya les expliqué lo que eso es. Entonces, ningún tipo de, ¿qué voy a hacer para purificarme yo? ¿Sí?
¿Qué puedo hacer? Ningún tipo de purificación ceremonial. Ya sé, cuando sean los bautismos, ¿verdad? Ahí voy, porque ya cuando salga, ahí se van a quedar mis pecados. No, hombre, si no te arrepientes, los vas a estar colgando toda la vida. ¿Sí me explico? Ahí los vas a traer arrastrando. No está hablando de eso. O sea, es que nada ceremonial, nada que nosotros podamos hacer, absolutamente nada los puede remover, ni siquiera ocultarlos. ¿Sí? A ver si lo puedo decir más claro. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Y esta expresión, y uses mucho jabón, literalmente se puede leer así: aunque amontones el jabón. Sí, le pones lejía y jabón, ponle todo lo que quieras, la inmundicia ahí sigue, no la puedes quitar. No hay nada que puedas hacer. Entonces, pues viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? ¿Ok? Tengo hambre, sed de justicia. ¿Cómo puedo llegar entonces a conocer la verdadera felicidad? Porque esto está hablando de que si no tienes eso, no tienes nada. Romanos 5:1 y 2. Ya estoy yéndome para el final. ¿Está bien? Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él, es decir, de Jesucristo, y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y aquí no está hablando de orgullosos de mal, pero mira lo que tengo. O sea, aquí se está refiriendo a jactarse, ¿sí? No es algo que yo logré, pero sí o no podemos decir qué tremendo es lo que el Señor hizo por nosotros y todo lo que nos espera, hermanos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Todo lo que nos espera, todas las riquezas, y no me estoy refiriendo a las materiales, sino todo lo que Dios tiene pensado para nosotros es nuestro y es para disfrutarlo. Eso es gloriarse en Él. Eso es estar orgulloso, eso es presumir de lo que Él hace, no de nuestros logros, porque no tenemos nada, no podemos lograr nada por nosotros mismos. Entonces vámonos para el final. Pues qué bienaventurado, qué feliz, qué dichoso es el apacible, el manso, el que somete su voluntad al Señor, el que va y se pone bien con el Señor, el que tiene hambre y sed de justicia porque va a ser saciado. El Salmo 32:1 y 2 se lee así: cuán bienaventurado, escuchen bien, ese cuán bienaventurado es una expresión de mucho. O sea, así de tal manera amó Dios, es así. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado, cuyo pecado es cubierto. Aquí no tenía la conciencia el salmista de que los pecados no solamente no iban a ser cubiertos. En ese tiempo los pecados se cubrían, ¿sí? Pero ¿recuerdan a Juan el Bautista cuando vio al Señor? ¿Qué dijo? Este es el Cordero de Dios. Y quitar y cubrir son dos cosas distintas. Cubrir, pues ahí sigue, pero no se ve. Pero quitar ya no está. Dices, pero yo todavía tengo mis luchas y sí, pero Dios no ve eso, hermanos. Porque Dios no ve a Raúl, Dios ve a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Si usted ha nacido de nuevo, Él no voltea y no sé, no ve a Gloria. Voltea y ve a Cristo. No nos ve a nosotros, lo ve a Él. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre o la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
si este es su caso y sabe que su hambre y sed de justicia han sido saciados, pues dele gracias al Señor por salvarle. ¿Cuántos de esos hay aquí? Dele gracias al Señor por salvarle. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer e ir con Él y decirle, pues ayúdame a ser manso, porque de repente me jalas para un lado la rienda y yo tiro para el monte. Me jalas para acá y yo quiero esto y a veces resisto tu voluntad. Sí, Señor, tú ganas. Hasta ahorita Dios nunca ha perdido una, ¿sí? Entonces sí, tú ganas, pero yo me quedo tranquilo, Señor. Ok, eso es lo que quieres, eso lo tienes, lo que quieras lo tienes. Lo que quieras de mí es tuyo, Señor. Sí necesitamos llegar a este punto. Y necesitamos vivir esto diario. No nada más ahorita aquí, ay, terminamos, ay, gloria a Dios, aleluya, y tenemos acá el convivio, ay, qué bendición. Y mañana que se nos olvide, o llegas a la casa y te sale otra vez el cocodrilo que hay en ti. ¿Sí? Pues no se trata de eso, sino es, Señor, quiero ser manso, quiero ser humilde como tú. Y que mi alma tenga descanso en eso. Ahí voy a encontrar descanso. Porque ¿saben por qué se nos cansa la carne? Porque estamos peleando con Dios. Por eso. Y a veces por eso decimos, ay, qué difícil es esto, porque yo quisiera hacer esto otro. Y se me dificulta esto, pero esa dificultad no está en el espíritu, esa dificultad está en nuestra carne. ¿Me está siguiendo? Es decir, está en mi naturaleza caída. Eso que le dice a las, no sé, en la mañana, cuando se levanta por ahí, a la hora que sea, no lo voy a poner a madrugar. Pero cuando se levanta y dice, vente a orar, abre la palabra un ratito, unos minutos, nada más. ¿Sí? Hazlo con disciplina. Otro ratito. Pues no es su espíritu el que le está diciendo eso. Ese no es el Señor que le está hablando. Esa es su carne. O el Señor de los anillos, no sé cuál sea, ¿no? Pero esa es su carne, es nuestra carne. ¿Sí? Porque dice que nuestra carne es débil, que nuestro espíritu sí quiere, pero depende qué es lo que alimente más, es lo que va a terminar ganando. Si tiene una carnotota y un espiritito, pues ¿cómo? Si está todo débil y su espíritu por ahí está, sí, yo quiero orar, sí, yo quiero leer la Biblia. ¿Sí? Y su carne le dice, no, aquí te quedas. Ah, bueno. Se ríen de nervios, ¿verdad? Necesitamos ir ahí. Si usted ya sabe, bueno, es que ya Cristo me salvó. Pero por el otro lado también es posible que haya entre nosotros quienes necesiten ser saciados, o aún más, que ni siquiera han reconocido esa necesidad que tienen de comer y de beber. A lo mejor ni siquiera la han reconocido. Porque eso también pasa. Porque a veces se tiene una mala idea de que, bueno, yo no necesito tanto porque no estoy tan mal, lo tengo todo. Estoy saciado. No estoy en una condición así como que, no, pues mis papás o mi esposa o mi esposo o mi trabajo, mi esto, mi peor es nada, lo que sea. ¿Sí me doy a entender? Y ni siquiera sí tengo esta necesidad. Bueno, hay que reconocerla, ¿sí? Porque ahora sí que hay un dicho también en México, pero ya les dije que estamos aprendiendo, ¿sí? Pero ustedes ya se lo saben, el que tiene hambre, ahí está, si tienen revelación, ¿ya vieron? El que tiene hambre le atiza la olla o al comal, ahí pues le hace, está muy lento, esto hay que echarle airecito para que caliente esto, porque ya tengo hambre. ¿Me está siguiendo? Le pone intensidad al asunto. Pues si alguno de los que están aquí está en esa condición, el Señor le dice esto. Ponga atención.
vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vino aquí representa gozo y leche representa alimento y prosperidad de la de Dios. ¿Sí? Usted cuando vea vino está hablando de gozo, es parte de la alimentación, pero se refiere al gozo. Versículo 2. ¿Por qué gastan? Es una pregunta. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. O sea, no, ¿por qué andas buscando y le andas tratando de encontrar cosas y le inviertes y le inviertes y le metes y le metes? Y a lo mejor tienes ese disparo de sentir bienestar por un momento, pero ya pasa y es como que estoy igual, sigo igual y ahora quiero más. Y después quiero más, y después quiero más. ¿Me están siguiendo? Eso es porque se ha confundido otra vez felicidad con satisfacción. Placer con felicidad. Dice, presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. O sea, escúchenme, háganme caso, o sea, hagan lo que estoy diciendo. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Entonces, que nadie salga de aquí hoy sin haber hecho esto, sin estar seguro de esto, de esta magnífica compra sin dinero. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ir de shopping? Esto y esto, pero ¿qué tienen? No. Tengo la palabra de mi Dios, tengo la palabra del Padre. Eso es todo lo que necesito. ¿Sí? Esta magnífica compra sin dinero, y solo hay que reconocer su necesidad, solo reconocer su hambre, arrepentirse de su incredulidad y poner su confianza en Cristo. Eso es todo. No tienen que hacer nada más. No tienen que hacer ninguna obra, nada. Solo esto. ¿Sí? Pídale al Señor que le salve, que le limpie. Amén. Nos ponemos de pie. Isaías 55 del 1 al 3. Si usted ya ha comprado sin dinero, si usted ya ha sido saciado, ¿por qué no levanta sus manos y le dice, Señor, gracias por salvarme, pero ayúdame a ese asunto de la mansedumbre, Señor, porque siento que, y usted hable ahí con el Señor, usted levante su voz, yo no le voy a decir qué es lo que va a orar, pero dele gracias, le sugiero. Y si usted cree que dices, pues yo no he estado o yo no estoy en esa condición, pero reconozco mi necesidad, como cantamos hace un rato, ¿sí? Y decirle, pues te necesito a ti, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de venir y de escucharte, Señor. Por darnos la oportunidad de, inclinar nuestros oídos levantar nuestros oídos a tu voz, porque tú te inclinas para hablarnos. Nosotros nos ponemos de puntitas, Señor, y te agradecemos pues todas tus bondades, todas tus misericordias por las cuales hoy estamos aquí, y bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.